Un cordial saludo. Este quinto video tiene que ver con el cálculo integral vectorial. Ya previamente se había trabajado el cálculo diferencial vectorial y hoy la idea es pues trabajar el cálculo integral vectorial. Vamos a suponer que tenemos un sistema de coordenadas curvilíneas, tal como se estudió en el primer video, en donde las líneas coordenadas son U1, U2 y U3. Recordemos que en el sistema cartesiano, U1 es X, U2 es Y y U3 es Z. Y en el sistema cilíndrico circular, U1 es ρ, U2 es φ, U3 es Z. Y en el sistema esférico, las coordenadas son R, θ y φ. En ese orden, pues. Entonces, vamos pues que en el sistema de coordenadas curvilíneas en general, tenemos un arco de curva AB en el espacio, ¿cierto? La distancia medida desde el origen del sistema de coordenadas a un punto P es R, y ese punto P y un punto aquí Q, vamos a trazar un delta de R, de tal manera que R vectorialmente, ¿no? R más delta de R sería este vector de acá. El objetivo en esta primera parte es cuánto es la longitud de este arco de curva, ¿sí? ¿Cuál es la longitud del arco de curva? O sea que tenemos que integrar el diferencial de arco de curva. En el sistema curvilíneo en general, el diferencial de longitud del arco de curva es H1 por el diferencial de U1 en la dirección μ1, más H2 diferencial de U2 en la dirección μ2, más H3 diferencial de U3 en la dirección μ3. Recuerden, muchachos, H1, H2 y H3 son los factores de peso, ¿cierto? Y esos factores de escala mejor, en el caso cartesiano, son 1, 1 y 1. En el caso cilíndrico son 1, R, 1. Y en el caso esférico son 1, R y R seno de teta. Eso es ya lo que hemos trabajado pues previamente a lo largo de los videos previos, ¿no? El hecho es que la norma euclidiana de este diferencial me da el diferencial escalar del arco de curva. Recuerden que la norma euclidiana es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? H1 de U1 al cuadrado, más H2 de U2 al cuadrado, etc. Bien. Ahora, si uno supone que la curva del espacio está definida mediante un sistema de ecuaciones paramétricas, es decir, U1 es una función de t, U2 también y U3, siendo t un parámetro que varía entre A y B, ¿cierto? Entonces, en términos del parámetro, la longitud del arco de curva en coordenadas curvilíneas ya será una función exclusiva del tiempo, ¿sí? O sea, quedaría raíz cuadrada de H1 diferencial derivada de U1 con respecto al tiempo al cuadrado y así sucesivamente. Eso nos permitirá, por integración directa, calcular la longitud del arco de curva en cualquier sistema de coordenadas. Recordemos los casos, ¿no? En cartesianas, de U1 de t es x' de t y eso al cuadrado. Recuerden que H1 vale 1, ¿cierto? X' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado por el diferencial de t. En el caso cilíndrico circular, ¿sí? Entonces, ρ cuadrado es, recuerden que ρ en este caso es el factor de escala, por la segunda coordenada a la derivada, pues, y la tercera coordenada al cuadrado. Y lo mismo en esféricas, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, la longitud del arco comprendido entre dos puntos del espacio A y B será la integral entre t sub A y t sub B de una función de t. O sea, entramos en el terreno del cálculo integral normal, ¿cierto? Yo aquí les voy a presentar un ejemplo
en el caso de coordenadas cartesianas, ¿cierto? La ecuación paramétrica para x es t cuadrado sobre 2. Para y es seno de t y para z es coseno de t. Y nos piden la longitud del arco de curva cuando t va de 0 a 1. Miren, cuando t vale 0, x vale 0, y vale 0 y z vale 1. De acuerdo con el conocimiento que ustedes tienen del cálculo, ¿de acuerdo? Y con base en lo presentado, entonces, el diferencial de longitud será t cuadrado, que es la derivada de este, al cuadrado. La derivada del seno es coseno al cuadrado. Y la derivada del coseno, que es menos seno, al cuadrado da seno cuadrado de t. Teniendo en cuenta que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces nos queda la integral de t cuadrado más 1 de t. Esa integral se puede utilizar una tabla de integrales o se puede hacer el procedimiento aprendido en cálculo integral, que es mediante una transformación trigonométrica, una sustitución trigonométrica. El hecho es que nos vamos a desligar o a deslindar pues del proceso operativo de la integral. Se puede usar una tabla de integrales, ¿cierto? Este es el valor de la antiderivada y la antiderivada evaluada entre 0 y 1 nos da esta cantidad. Raíz de 2 más logaritmo natural de raíz de 2 sobre 2. Eso tiene un valor aproximado que se puede calcular pues usando la calculadora, ¿cierto? Un segundo ejemplo ya en coordenadas cilíndricas circulares, ¿cierto? La línea coordenada ρ es igual a t. Phi es pi cuartos, o sea, phi es constante. Y z es seno de 2t sobre 2. Y nos piden la longitud del arco de curva entre t igual 0 y t igual pi. ¿Cierto? Entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? El diferencial de longitud que hará 1 al cuadrado más coseno de 2t al cuadrado, que crea 1 más coseno cuadrado de 2t. Esta integral no es fácil hacerla. Esa es una integral de tipo elíptico que no tiene solución analítica. Solamente se puede calcular de manera numérica, ¿cierto? Los que de pronto estén viendo este curso de manera simultánea, ven un curso que se llama métodos numéricos, ¿cierto? En ese curso se hace un estudio de la manera de cómo hacer una integral numéricamente y no analíticamente, que es imposible, pues. El método más tradicional para calcular esta integral es la regla de Simpson 1/3. Otra aplicación de las integrales de línea, muchachos, es calcular una integral de línea. Es decir, cuando una función vectorial f, está definida a lo largo de una curva C del espacio, ¿cierto? En cada punto está definida la función vectorial f. Y se toma el diferencial de longitud. El producto escalar f diferencial de longitud da un escalar, ¿cierto? Y el resultado es integral sobre c de ese producto escalar da un número real. Entonces, si las componentes del vector son continuas en el intervalo AB, se dice que la curva es continua. Y la curva es diferenciable si sus componentes F1, F2, F3 son diferenciables. Definamos lo que es una integral de línea orientada positivamente. Una curva C está orientada positivamente si su movimiento es contrario al sentido de las manecillas del reloj. Bueno, cuando los relojes tenían manecillas, ¿no? Probablemente hoy por hoy, ¿cierto? Hay relojes digitales, ¿no? Entonces, supongamos este ejemplo, ¿no? Hay una función vectorial que tiene componentes en la dirección mu sub x y en la dirección mu sub y. No hay componentes en la dirección z, ¿sí? Y la recta es la recta C1 de la figura que voy a mostrar aquí. Esta trayectoria C1 que va desde el punto 0, 0 al punto 4,2, ¿cierto? Las ecuaciones paramétricas de la recta son x igual t, y igual a t medios,
y z igual a 4. ¿Sí? O sea, no estamos sobre el plano XY, sino ubicados 4 unidades por encima, en un plano pues que está ubicado 4 unidades por encima del plano XY. Entonces, para esa curva y esta función vectorial vamos a calcular la integral curvilínea f escalarmente con el diferencial de longitud, ¿cierto? Entonces, con base en lo presentado, la función es, recuerden que la función es xy por u sub x, pero como x es igual a t y y es t sobre 2, el producto de xy quedará t cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y esta otra será x por z dará 4t, que es lo que está planteado aquí, ¿no? La función vectorial es t cuadrado sobre 2 en la dirección mu sub x más 4t en la dirección mu sub y. Y el diferencial de longitud en cartesianas será mu sub x más 1/2 de mu sub y por el diferencial de t. Entonces, al efectuar el producto escalar, ¿cierto? Recuerden que se multiplican las componentes t cuadrado sobre 2 por 1, t cuadrado sobre 2, y 4t por 1/2 da 2t. El resto no es sino evaluar esa integral entre 0 y 4, ¿cierto? Que en este caso da 80 tercios, pues. El detalle de la integral, muchachos, no es tan importante en esta presentación general, ¿cierto? Ya ustedes podrán verificar aparte que en efecto el resultado de esa integral es 80 tercios. Un ejemplo más, ya en coordenadas cilíndricas circulares, ¿cierto? Aquí me dan las ecuaciones paramétricas, phi, rho y z, y me dan el intervalo en el cual el parámetro varía de 0 a pi. Y me piden calcular también, ¿cierto? Para esta función, el producto escalar f de L, la integral. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento en el ejemplo anterior, la función vectorial ya se puede escribir así: t en la dirección mu sub rho más seno de 2t en la dirección mu sub z. Aquí esta función no tiene componente en la dirección phi, ¿cierto? Y el diferencial de longitud, de acuerdo con lo presentado, debe ser 2 coseno de t en la dirección mu sub rho, 2 seno de t en la dirección mu sub phi y mu sub z. Entonces, al hacer el producto escalar no aparece este término, ¿cierto? El producto escalar quedará simplemente 2t coseno de t más seno de 2t. Al evaluar la integral, ya eso le corresponde a ustedes, ¿cierto? Hagan esa integral, la evalúan entre 0 y pi y les va a dar menos 4. Además de las integrales de línea, en el cálculo son importantes las integrales de superficie, es decir, cuando en lugar de una línea, una curva ladeada en el espacio, hablamos de una superficie del espacio, ¿cierto? Las ecuaciones paramétricas de una superficie ya dependen de 2 parámetros, ya no dependen de uno, sino de 2 parámetros, ¿cierto? Digamos, la línea coordenada u sub 1 depende de u sub 1 y u sub 2. U sub 2 depende de u sub 1 y u sub 2, y u sub 3 depende de u sub 1 y u sub 2. Vale decir, por ejemplo, en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? X depende de X y Y. Y depende de X y Y, y Z también depende de X y Y. El hecho, muchachos, es que nos vamos a ubicar en esta superficie hipotética, ¿cierto? En donde las líneas coordenadas son X, Y y Z. Es decir, vamos a trabajarlo en coordenadas cartesianas, pero podemos extrapolar esta situación a cualquier sistema de coordenadas curvilíneas. Es para entender el proceso, ¿cierto? Para entender el proceso. Si uno hace el producto vectorial de R de X, que es tangente a la línea coordenada X, cruz de R de Y da un vector normal a la superficie, ¿cierto? Y ese vector normal está asociado al diferencial vectorial de área. O sea, muchachos, una superficie, el diferencial vectorial de superficie es un vector normal a la superficie en ese punto en particular, digamos en el punto P. Entonces, aquí hay un proceso mediante el cual
dada una función escalar, pues, que representa la superficie, ya en coordenadas curvilíneas en general, un vector normal unitario se calcula como el gradiente de la función escalar dividido su magnitud. Recuerden que eso lo vimos en el módulo previo, ¿no? El gradiente es una operación del cálculo diferencial. Si uno calcula el gradiente, da un vector. Y si lo divide por la magnitud, da un vector normal, un vector unitario, perdón. Entonces vamos a decir que el diferencial vectorial de área de superficie, pues, es un vector normal unitario por el diferencial escalar de longitud. Aquí yo les muestro en general en coordenadas curvilíneas cuáles son los diferenciales de superficie para cada una de las superficies coordenadas, ¿cierto? Aquí, H2 de U2 mu sub 2 cruz H3 de U3 mu sub 3 me dará H2 H3, ¿cierto? Por el diferencial de U2 por el diferencial de U3 en la dirección mu sub 1. O sea, cuando uno toma, digamos, X y Y, el vector está en la dirección Z. Aquí, si tenemos U sub 2 y U sub 3, no olviden, U sub 1, U sub 2, U sub 3, aquí están los vectores normales. Entonces, si uno hace mu sub 2 cruz mu sub 3 da mu sub 1. Mu sub 3 cruz mu sub 1 dará mu sub 2 y así sucesivamente. Entonces aparecen los diferenciales vectoriales para las superficies coordenadas de un sistema curvilíneo en general, ¿no? ¿Cierto? Ya, por ejemplo, aquí, si me piden en coordenadas esféricas, por ejemplo, ¿no? H2 vale R, H3 vale R seno de teta, el diferencial de U2 es de teta, perdón, y el diferencial de U3 es de phi, en la dirección mu sub R. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho aquí, más adelante, están los resultados en los 3 tipos de coordenadas que hemos trabajado en el curso, pues. Un vector normal al plano XY al plano YZ será de Y de Z en la dirección mu sub X. Y es lo mismo para los diferentes sistemas de coordenadas, ¿cierto? Ahora, cómo determinar el diferencial escalar de superficie? Entonces, ahí tiene que ver con algo que ustedes debieron haber estudiado en cálculo 3, en cálculo de varias variables. Pero yo lo presento aquí de nuevo porque eso se olvida muy fácilmente, ¿no? Si uno tiene esta superficie del espacio, ¿cierto? Una hojita. ¿Cierto? Si uno tiene una superficie en el espacio así, de esa forma, y quiero hallar su diferencial, simplemente la proyecto sobre el plano XY. O si es así, la puedo proyectar no solamente sobre el plano XY, sino sobre el plano XZ, ¿cierto? Entonces, cuando uno proyecta una superficie sobre un plano, es posible hallar el diferencial escalar de superficie. No olviden, el diferencial vectorial es el vector normal por el diferencial escalar. Y ese diferencial escalar es el que estamos interesados aquí en calcular, ¿cierto? Este vector ds lo vamos a proyectar sobre el plano U sub 1, U sub 2. O sea, U sub 2, U sub 3 en este caso, cuando U sub 1 es constante. Entonces, de acuerdo con el razonamiento, muchachos, encontramos que el diferencial escalar, ¿cierto? Va a ser H2, H3 de U2 de U3 sobre, como el coseno de alfa es un producto escalar, n escalarmente con el vector mu sub 1. El hecho, muchachos, en definitiva,
es que cualquier diferencial vectorial de superficie, cualquiera que sea la superficie, pues, ¿cierto? Lo vamos a proyectar sobre cualquiera de los planos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el plano U2, U3, H2, H3, DU2, DU3, sobre n escalarmente con μ1 en valor absoluto, ¿cierto? Por el vector normal. Más adelante aquí aparece cuando se proyecta sobre las otras superficies coordenadas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, es típico en ingeniería y ciencias que una función vectorial esté definida a lo largo de toda una superficie, en todos los puntos de una superficie y su contorno. Eso implica que la superficie tiene que tener límites, pues no puede ser ilimitada. Debe tener un contorno perfectamente definido la superficie, ¿no? Esa superficie tiene una ecuación escalar de la forma phi de XYZ si es cartesiano, ρ phi z si es cilíndrico o r teta phi si es esférico, ¿cierto? Entonces, para cualquier función vectorial definida en cada punto de la superficie y su contorno, el objetivo es calcular esta integral. Integral sobre la superficie de la función vectorial escalarmente con el diferencial vectorial de superficie, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar aquí varios ejemplos, ¿cierto? Vamos a calcular la integral sobre la superficie de R. Recuerden que R es el vector de posición normal, ¿cierto? Y esta es la superficie. La superficie es una esfera de radio R, ¿no? Entonces es simetría esférica. Lo vamos a trabajar en sistema de coordenadas esféricas, ¿cierto? Entonces este vector R en coordenadas esféricas es R en la dirección μ sub R. Y el diferencial de superficie es H2, H3, DU2, DU3 μ sub R. Recuerden que H2 y H3 vienen dados por R y R seno de teta. Entonces nos queda esta expresión matemática. El producto escalar da R a la 3 seno de teta por d teta de phi. Entonces hay que hacer una integral doble, ¿cierto? Hay que hacer una integral doble. En esa esfera, phi varía de 0 a 2pi y teta varía de 0 a pi. Entonces, calculando la integral doble, pues, ¿cierto? Primero se integra para teta y luego para phi. R es constante. Obtenemos el valor de la integral de superficie. Aquí hay un ejemplo mucho más elaborado ya, ¿no? ¿Cierto? Aquí nos dan una región del espacio que es un paralelepípedo, ¿cierto? Un paralelepípedo, o sea, es un sólido de caras rectangulares. La superficie total que encierra a la región tiene 6 caras. Entonces, si me piden la integral sobre toda esa superficie, ya la integral, vamos a decir que es una integral cerrada. Entonces, utilizamos este símbolo, ¿cierto? Para significar que la integral es en toda la superficie cerrada. R escalarmente con ds. Entonces, hay que hacer 6 integrales, ¿cierto? Habrá que hacer 6 integrales. Una para cada una de las caras, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí dice, ¿no? Es necesario evaluar 6 integrales. Una integral sobre una primera superficie, 2, 3, 4 y 5. Y yo las desgloso de esta manera, pues, para... Entonces, la primera integral es sobre la cara del fondo. Miren que la cara del fondo es ABCO. ABCO es la cara del fondo. Un vector normal que sale de la superficie será menos μ sub z. O sea que el diferencial para la cara
para la cara ABCO, el diferencial de S, que vamos a llamar de S1, es de X de Y, en la dirección mu sub Z, pero hacia abajo. Entonces, como el vector tiene que dirección y sentido, es menos de X por dy en la dirección mu sub Z. Si ustedes no colocan el signo menos, queda malo, porque es que el vector tiene que salir de la superficie. Sale de la superficie. Esa es la razón por la cual en esta primera integral, ¿cierto? Aquí está R. ¿Por qué no aparece en la componente Z? Por razones obvias, ¿cierto? Ahí no hay componente en Z en esa cara. Y el diferencial de área es menos de X de Y mu sub Z. Miren que ahí Z vale 0, ¿cierto? Entonces, al hacer el producto escalar, ¿cierto?, entre esta R y el diferencial de S, da 0. Pues porque ¿cierto? No quedan apareadas, ¿no? Aquí no hay componente en X ni en Y. Y acá no hay componente en Z. O sea que esa primera integral es 0. Se sigue con la misma lógica, ¿cierto? Y vamos a la cara de arriba, EFGD. En esa cara Z vale 1, ¿sí? En esa cara la Z vale 1. Entonces, como Z vale 1 en esa cara, ¿cierto? Entonces nos queda que el diferencial de S2 será de X de Y por mu sub Z. Y el vector es X mu sub X más Y mu sub Z más Z mu sub Z. Y como Z vale 1, el producto escalar da de X por dy. Entonces, al evaluar, cuando X varía en esa cara, la X varía de 0 a 1 y la Y varía de 0 a 2, ¿cierto? La integral, por eso es que la integral da 2, ¿cierto? Aquí específicamente sería así. Integral cuando X va de 0 a 1, de la integral cuando vaya de 0 a 2, de dx por dy. Entonces, si integro primero para y, me da 2. Y luego si integro para x, me da 1. Entonces, 2 por 1, 2. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, para no alargarme demasiado, pues ustedes son personas inteligentes. Lo mismo hacemos en la cara, en las diferentes otras caras, ¿no? Aquí va a quedar el registro, les voy a mostrar, de los resultados, ¿no? La tercera integral, que es en la cara OCDE, da 0. La cuarta da 2. La quinta da 0. Y la sexta da 2. Entonces, sumando todas las integrales, encontramos la integral cerrada, que en este caso es 6. Eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy en este video. Voy a hacer un video número 6 que tiene que ver con los teoremas del cálculo integral, que es el teorema de la divergencia de Gauss y el teorema del rotacional de Stokes. Entonces, esa parte la tengo pues preparada para un sexto video.